Nos vamos a enlazar vía videoconferencia con el maestro Rodolfo Salazar. Él es jefe del Departamento de Administración y Negocios Sostenibles de la Universidad Iberoamericana en Tijuana. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos y saludarlas. Muchísimas gracias, maestro, y sobre todo, bueno, que nos permite charlar con usted en este día de asueto. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, y me gustaría empezar, maestro, de hecho este fin de semana pues se habla incluso de la importancia que tiene el que se siente nuevamente a la mesa a platicar tanto el presidente ruso como el presidente ucraniano, y se habla incluso de que se podría incrementar este conflicto, ¿no? ¿Qué opina usted sobre lo que está aconteciendo? Sí, definitivamente creo que este conflicto entre Rusia y Ucrania lo podríamos contextualizar en una segunda versión de lo que en algún momento se le llamó la Guerra Fría, aquel conflicto en los años 60 y 70 en donde se enfrentaban la extinta Unión Soviética y los Estados Unidos. Creo que en ese mismo tenor de la situación geopolítica de Europa, especialmente de esa zona en donde se encuentra Rusia con sus vecinos, hay una disputa que podríamos identificar en donde Rusia trata de consolidar su poder como potencia, que es para detener el avance de los aliados europeos y de los Estados Unidos. Y en ese sentido se está dando esta lucha en donde cada uno tiene o siente que tiene la autoridad suficiente y para establecer áreas de interés, áreas de hegemonía, en donde hay una disputa por los territorios, y Rusia no está permitiendo el avance, tal vez desde su punto de vista estratégico muy justificado, para que Ucrania se integre a la Unión Europea o eventualmente a la OTAN. Y en ese sentido hay una situación en donde hay un tercer jugador que es un gran observador y que en la primera versión de la Guerra Fría no estaba presente, que es China. Porque hoy por hoy China es la nueva potencia que ya hizo presencia desde hace varios años en el escenario, en el concierto internacional de las naciones, y donde podría ser el gran beneficiario, ¿no? Se están enfrentando Rusia con Estados Unidos, y esa gran potencia que ya está consolidada actualmente, China podría resultar el gran ganador. Exacto. Ahora, maestro, precisamente en este reacomodo del tablero mundial, ¿no? Como muchos especialistas le llaman, se habla incluso ya de que oficialmente podría iniciar pues este conflicto ya mundial, no solamente entre dos países. ¿Usted qué opina? Sí, definitivamente. Yo creo que si la negociación y la diplomacia no hace su trabajo adecuadamente, creo que sí podríamos estar al borde de un gran conflicto internacional que algunos identifican como una tercera guerra mundial. Creo que todos sabríamos que esto es lo que nadie quiere. ¿Por qué? Porque implicaría no solo el uso de armas atómicas, de armas nucleares, sino que también implicaría la utilización de otros recursos tecnológicos destructivos que tienen todas las potencias, especialmente Rusia, ¿no? Armas químicas, armas biológicas, armas que se dirigen o teledirigen desde el espacio, a través de drones, a través de satélites. Entonces, esto podría implicar este enfrentamiento en donde ya no es la confrontación entre dos ejércitos cuerpo a cuerpo, sino el enfrentamiento desde el más alto nivel tecnológico y de armas de destrucción masiva. Creo que eso es lo más peligroso, que enfrentaría a pocas personas en los ejércitos, pero con un gran número de víctimas. Así es. Maestro, ¿considera que hay interés entre estas grandes potencias como son China, Estados Unidos y Rusia en un diálogo por parar este conflicto? Yo creo que sí. Seguramente, y todos hemos observado en las últimas semanas las condiciones que establece Rusia. Rusia lo que pide es que Ucrania no se alinee ni a la OTAN y ni entre a la Unión Europea.
Y creo que hemos visto en el desarrollo en estas últimas semanas de cómo avanza el conflicto, definitivamente Rusia tiene todas las de ganar porque es una gran potencia. Ya hemos visto también que Estados Unidos y sus aliados europeos tampoco están dispuestos a entrar a la arenga militar para enviar tropas de manera directa. Y en ese sentido visualizaríamos, creo, un arreglo. Finalmente, consideran los expertos que Ucrania tendría que ceder, ¿sí? Porque yo creo que ni una parte ni la otra está dispuesta a seguir perdiendo vidas y seguir destruyendo edificios, escuelas, hospitales, ¿no? Porque finalmente no lleva nada. Y la otra situación es que por la experiencia de los últimos años, ningún país que invade está dispuesto a permanecer en el otro. Ya vimos la experiencia reciente. Por ejemplo, en algún momento Rusia invadió Afganistán en los años 70 y 80 y se tuvo que salir. Posteriormente, después del 11 de septiembre, Estados Unidos invade Afganistán y se tiene que salir porque no pueden permanecer en los países. Y la última experiencia también, la de Irak. Estados Unidos, con George Bush a la cabeza, invaden a Irak, derrotan a Saddam Hussein, hacen presencia y finalmente abandonan. Entonces, ¿qué podríamos esperar en este conflicto? También que Rusia termine invadiendo, hagan un acuerdo en donde Ucrania se alinee a los intereses rusos y finalmente desocupen dicho territorio. Así es. Pues maestro Rodolfo Salazar, es un panorama difícil y por supuesto que me imagino que todos los países, incluidos Estados Unidos y China, quieren que esto pare, ¿no? Estamos viendo situaciones muy difíciles por el tema pandemia, ¿no? Para pues, que se siga alargando este hecho ya violento, ¿no? Definitivamente, porque esto está ocasionando un gran daño al crecimiento económico mundial. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, en los 2 últimos años, la economía internacional hemos estado afectados en gran medida por la pandemia. Y la pandemia originó una gran crisis económica en todas las naciones. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos también implicó que entraran en recesión, al igual que nosotros, por ejemplo, que dependemos en buena medida de las transacciones comerciales que hacemos con ellos. Entonces, ¿qué implicó, por ejemplo, para México? Para México implicó que en 2020 tuviéramos una caída de casi 8% en nuestro Producto Interno Bruto. Y el año pasado cerramos con un leve crecimiento, pero después de haber tenido una caída tan importante, también vino aparejado un gran proceso inflacionario, que todos lo hemos observado en nuestros bolsillos. Y en ese sentido, no solo México está padeciendo la inflación, también los Estados Unidos y una buena parte del mundo. Entonces, ¿contra qué estaríamos trabajando para poder poner en orden a la economía? Todas las naciones tendrían que alinear sus políticas económicas, sus políticas monetarias para, en primer término, controlar la inflación y que hemos observado en los últimos meses. Y hay una tendencia a elevar las tasas de interés en Estados Unidos, ya se está haciendo, y en México también. Hoy por hoy en México la tasa de referencia está en 6%, cuando anteriormente estaba en 4%. Esto implica que se está encareciendo el crédito en nuestro país. Y cuando esto se encarece, también aletarga el crecimiento económico, no lo facilita. Entonces, este conflicto en Ucrania definitivamente está impidiendo abatir la inflación y está impidiendo que las economías retomen la senda del crecimiento. Totalmente. En consecuencia, tendríamos y observaríamos mayor desempleo en las semanas o en los meses subsecuentes. Así es. Pues maestro Rodolfo Salazar, le agradecemos por su tiempo y sobre todo hoy que es un día festivo. Y si nos lo parece y su agenda lo permite, pues seguimos hablando sobre estos impactos y lo más importante, lo que se puede hacer o lo que se recomienda hacer para tratar de pues que ¿cómo se puede decir? Que el impacto sea lo menos posible, ¿no? Definitivamente. Les agradezco mucho. Que tengan excelente día. También a usted, maestro Rodolfo, él es jefe del Departamento de Administración y Negocios Sostenibles de Ibero Tijuana. Buen día, gracias, maestro.